ya he dicho a lo largo de toda la campaña, ¿no? Mis prioridades van a ser la de los vecinos, la seguridad y el narcotráfico, que es lo que hace que el delito sea más violento en la provincia. Pablo Bressi junto con Fabián Perroni, quien va a secundarlo, van a ser los dos hombres que van a tener la máxima responsabilidad dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas? ¿Cuáles son sus expectativas también? Poner todo el esfuerzo en la lucha contra el delito, fundamentalmente a través de lo que tiene que ver con el narcotráfico. El jefe de Ocusate, ¿quién era cuando se investigaba todo lo que se investigaba? Bressi. Sí. En realidad la cadena es así, mi director se la juntan para mi director se la lleva a Bressi. ¿El narcotráfico va a ser una prioridad, la lucha contra el narcotráfico? Es una de las prioridades que ha marcado la conducción, así que vamos a estar trabajando fuertemente con eso. Él no puede decir que no sabe de que se junta plata porque estuvo a cargo de la delación. A ver, tanto en las comisarías... ¿Quién dice que no sabe? Bressi. Tanto en las comisarías, en las delegaciones de narcotráfico, brigadas, se junta plata. Bressi podía desconocer que Ocusati... No lo desconoce, lo sabe. El decomiso de cocaína en el último año de la gestión de Bressi como jefe de narcotráfico bajó de 12.000 kilos a 6.000. Evidentemente el ministro tiene que defender a su jefe, lo acaba de ascender él, no puede decir que es verdad, mira, esto existe. Pero aparte toda documentación pública. Es más, es público, usted mete en Google y aparece, no estoy inventando nada. No, yo le creo. Usted le encontraron sobres con dinero que supuestamente era para la policía. Ayer, ¿eh? Sí, no, yo no niego que era por... Pero él es lo que nos obligaron, no voy a dar nombre, pero esto lo saben todos, que a la policía se le da algún arreglo para que, porque ellos tienen problemas con los autos, que al final los tres cuando me llevaron no tenían ni asiento los autos. De sobres, usted dice algún arreglo. Había muchas comisarías departamentales. Pero esto existe en todas las provincias de Buenos Aires. Pablo Bressi son de los policías más reconocidos en la lucha al narcotráfico en el continente. Segundo. ¿Dicho por quién, perdón? Porque la Embajada de Estados Unidos y la DEA, que digamos que son las personas que más política criminal respecto al narcotráfico en términos internacionales hablaron, no lo reconocen como una persona que sea de referencia. ¿Es un tonto o sabe y protege una parte? Lo denuncié de entrada, siempre dije que era de hecho el narcotraficante más importante de la Argentina, porque él fue superintendente de drogas de la provincia de Buenos Aires y luego fue ascendido a jefe de policía, de toda la policía. Y en todo su trayecto de la policía, cuando volvió, después que lo echó Solá por el tema del caso Nine, cuando volvió se dedicó a recaudar droga. Droga y plata de droga. Y a transportar droga antes, en el 2003, a España. Lamentablemente tienen a uno de los cómplices del narcotráfico de jefe de policía, que es Bressi. Está circulando que está tomada la decisión de desplazar a Pablo Bressi de la jefatura. ¿Es cierto? No, nosotros no tenemos ninguna decisión de pasar, si no hicimos el cambio general la semana pasada, de que Pablo Bressi sigue siendo el jefe de la policía. Se está retirando muy joven. Usted tenía muchos años más por delante de servicio. Lo golpearon algunas cosas que dijo Carrió. ¿Por qué toma esta determinación? No, las determinaciones no son porque alguien diga o deje de decir algo. Yo creo que todo tiene un ciclo, los ciclos se cumplen. En este caso, más que satisfactoriamente, como le estaba diciendo, son 38 años de trabajo. La última, digo, es el apriete al fiscal Cartaseña. Le taparon la boca con esos tacos, esos cuadrados tacos de papeles de varios colores que uno tiene en los escritorios. Le pusieron eso en la boca, además de que lo estaban ahorcando. En un momento dado le señalan una pila de papeles y unas causas judiciales que él tenía ahí cerca. Y una de esas causas, fíjese qué interesante, era una causa que explicaba la nueva recaudación en La Plata. Hoy llega el momento en que puedo dar con tranquilidad el paso al retiro para también darle a mi familia lo que durante tantos años, por trabajar y estar al frente en este último año de la institución, no pude dar. Por supuesto vamos a hablar esta noche en Tercera Posición de lo que está pasando después de la rebelión política, jurídica y social que hubo contra el fallo del 2x1 de la Corte, después de la marcha de hoy, los rumores de renuncia de miembros de la Corte Suprema, la exigencia
de algunos legisladores de que se vayan, algunos de los que hicieron ese disparate jurídico que fue rechazado por la sociedad y hasta por los propios jueces. Pero quiero arrancar hablando de esto, de la recaudación de la policía a ambos lados de la General Paz. Fíjense qué casualidad. Hoy José Potokar, el primer jefe de la policía de la ciudad, el que era el director general de las comisarías, ya durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, vale decir, ya después del cambio de gobierno, ¿sí? Está procesado. Se confirmó su procesamiento por, según lo acusa el fiscal Campagnoli y refrendó un juez, lo acusan de recaudar plata negra de los comerciantes, de los trapitos, en una de las comisarías de Núñez. Esto es lo que se comprobó, con lo que, como les digo siempre, si recaudaba una, ¿por qué no pensar que recaudaban todas y la plata subía? Esto de un lado de la General Paz, del otro lado de la General Paz. Ayer les contábamos los detalles de cómo y por qué fue echado Pablo Bressi, el titular de la Bonaerense. Claro, la renuncia de Bressi yo les dije, iban a hacer una presentación de que se iba por motivos personales, que había aportado tanto a la bonaerense. Mentira, todo mentira. La verdad, todo mentira. Pero claro, los gobiernos no pueden andar de escándalo en escándalo. Y hay que decir que la salida de Pablo Bressi fue con escándalo, tapado, escondido, pero con escándalo. ¿Por qué les digo esto? Se los adelantábamos ayer, pero hoy se saben más detalles. La sucesión de episodios fue que durante la mañana la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, concretamente con el auditor Guillermo Berra, van a la planta verificadora de autos de Villa Tesey, quieren entrar y el jefe de esa división, el comisario Miranda, no los deja entrar y cuando finalmente entran con un fiscal, descubren que adentro había 200.000 mangos, plata negra, recaudación. Y lo que se ve ahora es que tanto de un lado de la General Paz como del otro lado de la General Paz se siguió recaudando plata negra aún después del cambio de gobierno, aún después de la asunción de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que a esta altura no se puede decir que lo hayan hecho con complicidad del poder político. Pareciera que lo que cambió para bien es que hay como un diferente nivel de tolerancia frente a esta autonomía de las policías que siguen recaudando plata negra. En otra época se pactaba con la policía, ¿sí? Se pactaba la gobernabilidad, le dejaban algunas cajas, y bueno, vos recaudá de acá, de acá, de acá, cuídame el delito para que no me estalle la cifra de delito y esto se vuelva en contra de mi prestigio como gobernador o como presidente. Así se negociaba. Pareciera que ahora se está buscando un nuevo modelo de negociación. En cualquier caso, hay que decir que se han ido por recaudación de plata negra a ambos lados de la General Paz los dos jefes de policía. Con mucho menos elementos, José Potokar está preso. Porque hay que decir también esto, hay que admitirlo, que la causa, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, que está instruyendo el fiscal Campagnoli, no hay mucho elemento a la vista. No aparecen escuchas telefónicas, hay testimonios, vamos a ver en qué deriva. Pero Potokar está preso, acusado de recaudar plata negra. Y Bressi fue echado por algo que era evidente, que siguieron recaudando plata negra. Recaudaron plata negra en las comisarías de La Plata, recaudaron plata negra en el juego, ustedes lo veían recién, al tipo que admitía que él le pagaba, y eran varios los sobres dirigidos a las comisarías de la zona oeste para poder levantar quiniela. Levantaban plata negra en los narcos de San Martín. Nosotros nos cansamos de contarlo a lo largo de todo este año y nunca, nunca, nunca la policía hizo nada para mover a los policías que siguen recaudando guita de las villas donde se vende la cocaína a 4 manos a la vista de todo el mundo. Entonces, se siguió recaudando plata negra y ayer quedó la comprobación exacta cuando el auditor entra a la oficina del jefe de verificación de automotores y encuentra 200.000 pesos. ¿De dónde venían esos 200.000 pesos? Y obviamente era plata negra de coima que le cobraban a la gente para verificar autos truchos, para regalar oblea de la BTV. Dios sabe. También yo les conté ayer que detrás de las amenazas y de la última, en especial del último episodio de ahorcamiento al fiscal Cartaseña, estaba la plata negra de la bonaerense. Solo que en un circuito alternativo. Como ya no podían avanzar, no podían seguir recaudando en La Plata,
donde se había armado el quilombo con la causa de los sobres, de los comisarios descubiertos llevando la plata a la regional y que después la plata subía, habían inventado un circuito alternativo para que la plata negra, vía agente de la comisaría cuarta, si quieren más detalles se los doy, la cuarta de La Plata era la que desviaba la guita negra hacia la regional Berazategui. Ahí se recaudaba la guita negra y después la guita negra subía. Esta era la investigación que tenía Cartaseña en su despacho. Y esa fue la investigación que ahora el jefe de los fiscales de La Plata sacó del despacho de Cartaseña y se la llevó con rumbo desconocido. Cartaseña está suspendido y el Apriete 2 veces lo cagaron a trompadas por esta investigación, o sea, recaudación de plata negra. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la plata negra que recauda hoy la policía de la ciudad, o que recaudaba la policía de la ciudad y la policía bonaerense con el terrorismo de Estado? Y cuando uno conoce la historia de este país tiene mucho que ver, porque en la dictadura es cuando los uniformados y también las policías pensaron que podían apropiarse de la vida de los ciudadanos y de los bienes de los ciudadanos. Cuando uno sigue la secuencia, la dictadura le dio patente de corso a las patotas que salían a secuestrar gente para que le robaran las cosas a los que luego eran los desaparecidos o a los secuestrados. Entraban a las casas, se llevaban al que tenían que secuestrar y de paso se llevaban la heladera, el ventilador y todo lo que encontraban a su paso, por supuesto la plata. En muchos casos le hicieron transferir las casas a nombre de los represores, ¿sí? Cuando cae el esquema de represión, buena parte de esas patotas se autonomizan y empiezan a secuestrar gente. Recuerden, en los comienzos del gobierno de Alfonsín hubo cantidad de secuestros liderados por patotas que tenían que ver con la dictadura. Habían sido agentes de la CIDE, habían sido agentes del 601 y se habían puesto a secuestrar gente. El propio Mauricio Macri fue víctima, ya en los años 90, durante el gobierno de Menem, de un secuestro liderado por policías, ¿sí? Que pensaban, que ellos manejaban la vida de la gente y podían recaudar del delito. La maldita policía de los tiempos de Duhalde, ¿sí? Eran discípulos del circuito Camps durante la dictadura. Eran pibes, en aquel entonces, formados por los represores de Camps, se habían criado en ese clima y que cuando se fueron los represores, cuando salieron los militares encima de ellos, pensaban que manejaban la calle y que podían hacer lo que quieren, que podían cobrar de cualquier cosa. Fue durante la maldita policía de Duhalde que la policía descubrió el inmenso negocio de cobrarle a los narcos por dejarlos vender cocaína en las villas. Los discípulos de esa maldita policía son los que siguen recaudando en la bonaerense. Claro, las generaciones pasan, pero las viejas mañas quedan. Entonces, aquel momento de corte en la historia argentina, cuando en la dictadura los militares deciden que para controlar la sociedad civil se podía hacer lo que quería con la gente, se prolongan las policías que se vuelven corruptas y siguen pensando que ellos, más que el ente represor del delito, son el ente regulador del delito y que pueden recaudar de aquel delito que dejan pasar y de aquel delito que no dejan pasar. Claro, es difícil explicar qué tiene que ver los represores de entonces con la recaudación de plata negra de hoy. Lo cierto es que si uno sigue el hilo de la formación profesional de todos ellos, tal vez no la formación que se recibe en las academias policiales, sino la formación que se recibe en las comisarías, se ve esto claramente. En las policías, se vio en la Policía Federal, en las comisarías, como en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Al que le va mejor es al que más guita negra recauda, al que consigue el vínculo con el dealer de la villa, al que consigue el chorro que compra una zona liberada, al que consigue el dueño del prostíbulo que trae la guita. A ellos les va bien. A los otros policías, a los que no están prendidos en la recaudación de plata negra, si crecen mucho les empieza a ir mal y los apartan. Esto fue lo que contaron los testimonios que llevaron a Potokar a prisión. Si no recaudaban plata, les iba mal. La recaudación de plata negra continuó durante el gobierno de Mauricio Macri en 2 administraciones de Cambiemos. La buena noticia, insisto, es que la cortaron, en un caso por vía judicial y en otro por decisión política. ¿Podrían haber hecho más? Y tal vez sí. Por ahora y hasta ahora, las 2 policías siguieron recaudando plata negra. Bienvenidos, esto es Tercera Posición.
La comisaría 35ª de los barrios porteños de Núñez y Saavedra tenía un aceitado sistema de recaudación ilegal. A los trapitos les exigían unos 400 pesos semanales para dejarlos trabajar y a los comerciantes les cobraban 2.000 pesos mensuales para darles seguridad. Nosotros manejamos nosotros, está la policía, todo. Nosotros tenemos que dar a la comisión a la policía, todo. Nosotros somos la barra. 5 comisarías de la ciudad de Buenos Aires allanadas por distintos motivos, pedidos de coima, extorsión. Cada comisaría con su barra, muy con bien, su cancha, ordenado. con su cancha. ¿Ves? Vos Porque estás contra ahí, el orden. Ahí hay trapitos, ahí hay reventa, ahí hay parrillas, ahí hay un negocio ilegal. Las coimas se cobraban a través de facturas truchas de la asociación Amigos de la Comisaría 35. La policía pasa cuando están todos los coches estacionados, se fija más o menos cuántos coches hay, la tarifa que se cobra. La policía también les pide... Claro. Por estas pruebas corroboradas por el fiscal José María Campagnoli, está prófugo el comisario Norberto Villarreal y quedaron procesados 4 de sus subalternos. Además, un policía fue testigo privilegiado de este sistema delictivo. Yo estaba recorriendo con el móvil y me para un hombre informándome de que no desconfiaba de la policía porque había 1 o 2 móviles ahí en el lugar y mientras los delincuentes estaban adentro. Lo más increíble que le pasó a este policía es que primero llevaron a sus compañeros sospechosos a tomarles declaración, pero después tomaron represalias contra él. Se hace presente uno de mis subcomisarios y me informa de que llevemos a todo el personal a la dependencia a tomar la denuncia correspondiente y el señor comisario se enojó y de ahí empezaron las persecuciones. Tuve atentado en la puerta de la comisaría. Según el juez Ricardo Farías, la investigación a cargo del fiscal Campagnoli aún no terminó y los delitos de recaudación ilegal llegarían hasta las máximas autoridades de la policía. Con esa hipótesis como directiva se llegó a la detención de la comisario Susana Aveni, la misma que se hizo muy conocida cuando como jefa de la comisaría 47 se arriesgó y logró rescatar a una mujer que tenían de rehén. Él la tenía con el brazo izquierdo agarrada del cuello, sostenida, porque la señora en un momento ya le temblaban las piernas, le flaqueaban las fuerzas y pedía por favor que la soltara, y del otro lado tenía el arma apuntada hacia la cabeza. La señora desfallecía ya sus fuerzas. No tenía otra opción que decirle, dejala a la señora, dejala, soltala. Y la termina soltando. Y bueno, dice, vení vos. Le digo, bueno, voy yo, pero soltala a la señora. Sacá el arma y soltá a la señora. Y bueno, y cambiamos lugar. También siguiendo la ruta de las coimas, se suspendió al jefe de la policía de la ciudad, José Potocar. La situación del comisario Potocar está transitoriamente separado de la conducción de la fuerza. Esa medida provisoria que hemos tomado es en virtud de que ha sido mencionado en una causa que se está investigando a varios de los policías federales transferidos a la ciudad de Buenos Aires. A Potocar lo acusan de ser parte del sistema de cobro de coimas de la comisaría 35. Todos son trascendidos, comentarios, puede ser. Señores, me nombraron jefe de policía. Soy una persona honorable. Todos leyeron mi legajo. Todos sabían que si a mí me cita un juez, yo me voy a presentar y si debo estar detenido, yo voy a cumplir acabadamente con lo que me ordene la justicia. Potocar en realidad no fue a entregarse, sino que fue a declarar y a ratificar su voluntad de estar a derecho. El propio jefe Potocar se prestó a la declaración indagatoria, a pesar de todas estas circunstancias que le estoy contando. Presentó un escrito aclarando su posición, un escrito que hicimos de 26 páginas, y aparte de eso, se prestó a cualquier interrogatorio. Sin embargo, la Fiscalía no vino a hacerle ninguna pregunta a Potocar. Hagan su trabajo con honestidad y transparencia. Ese es el camino en el cual nosotros vamos a recorrer para mejorar la seguridad en toda la ciudad. Y de esta forma vamos a ganarnos la confianza de nuestros vecinos. Le voy a preguntar a Esteban Trebuch, que anda por ahí por los pasillos de La Plata, husmeando y averiguando. ¿Qué va a pasar después de la salida de Bresci, compañero? Quedó un perro al frente de la policía. No es Aicón, no te enojes, Rolando. A Fabián Perroni le dicen el perro. Sí. El perro es el nuevo jefe de policía. Fabián Perroni va a asumir funciones el día viernes. Bresci cree que le hicieron la cama, que Perroni, el perro, venía con una motosierra a mano. Él cree eso, ¿eh? Esto es lo que dice él, que hicieron causa común con Ritondo para sacarlo. O sea, que el
Después hablamos de la causa soplo judicial, para si entrar querés. a buscar a 200.000 pesos No, ahora en la hablamos planta de eso. Ahora verificadora. hablamos de lo que dice Bresci. Ahora hablamos, si querés de eso. Pero él cree que lo traicionaron. La purga de los policías de la semana pasada ni lo consultaron, se enteró por los diarios, o cuando escucharon a Borro se enteró. La de Servicio Social, el de Servicio Social era un íntimo amigo de él, desapareció de la fuerza, se enojó, dijo acá no tengo mucho más nada que hacer, presentó la renuncia, lo hizo quedar mal a Ritondo cuando presentó la renuncia. Ritondo decía, no, Bresci anda fenómeno, y el tipo le estaba presentando la renuncia en ese momento. Bueno, ahí hay que ver quién está Una mojadita de decidiendo, oreja me ahí. parece, quién está decidiendo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque me parece que, digo, Ritondo lo respaldó a Bresci hasta último momento. Digo, me parece que la decisión de Vidal o de alguien más en el gabinete fue apartarlo. El hombre más fuerte del Ministerio de Seguridad hoy se llama Guillermo Berra, que es el titular de Asuntos Internos. Tiene mucho más confianza. El auditor que fue a buscar los 200.000 Exactamente. mangos, que encontró 200.000 mangos en la planta verificadora de automotores. Ahora si querés te cuento eso. Pero ese es el hombre fuerte, indudablemente. Hombre directo, trato con Vidal. Vidal tiene dos hombres dentro del Ministerio de Seguridad. Uno, Nacho Greco, que maneja la plata, ni más ni menos. Y el otro que maneja los asuntos internos, es decir, los policías chorros, tránsfugas. ¿Sí? Bresci era un policía tránsfuga, bueno, no sé. Te va a tener que dar algunas explicaciones, Bresci. ¿Sabés por qué? Vos lo contaste muy bien en la apertura del programa. Hay un comisario arrepentido, que ayer lo dijimos, ¿te acordás, Roló? Un comisario arrepentido que fue con 20.000 pesos en mano. Sí, los roca cara con cara. Los llevó a Villa Tesey, a la planta de verificación vehicular de la policía. Los entregó en mano. ¿A quién se los entregó? Al comisario mayor Walter Miranda, hoy preso. ¿Sabes quién lo puso a Miranda? Bresci. 200.000, no 20.000. Le dio 20.000. Por 20.000 no se despeinan. Le dio 20.000. Cuando se va este comisario, agarra un teléfono, no sé si había teléfono público locutorio, y lo llama al amigo Berra y le dice, Guillermo... Acabo de dejar Llegaron enseguida, lo que me pediste. Llegaron enseguida el de Asuntos Internos, el fiscal Marcelo Papavero de la UFI 4 de Morón, y lo encontraron con la guita a mano. ¿Con los 20.000? ¿Más cuánto? 180. Sí, 199 eran en total, Rolo, para ser más preciso. Lo contaron en 199. Este arrepentido aparentemente prendió el ventilador. No solamente dijo, yo le llevaba la plata a este Miranda, a este comisario mayor, sino yo creo que Miranda, como contábamos ayer, llevaba la plata para más arriba. ¿A dónde? ¿A quién se la daba? A un comisario general Pisaco. Vos lo conocés mucho, Rolo, ¿no? Lo conozco de viejos tiempos. Bueno, Pisaco está separado ya de la fuerza y Pisaco aparentemente subía la plata. ¿A quién? A Bresci. Vos lo dijiste. No lo digo yo esto, es el testimonio del arrepentido. Las plantas policiales... Es que ahí es lo que decíamos nosotros ayer. Atención, porque un jefe de policía no puede ser un nabo. O sea, no puede ser un nabo que lo duermen y le pasan la guita por abajo de la nariz. Esto me parece que es elemental. Entonces, una de dos. Si es un nabo, no es parte de la solución. Y si no es parte de la solución, es parte del problema. Exactamente. Entonces, no puede ser, el jefe de policía no puede ser un nabo al que lo llevan dormido. Y si no es un nabo, es porque está prendido. Sí, en mi club, no hay mucha posibilidad. Puede ser una bravuconada. En mi club dice, es un pelotudo, es cómplice. Dicen en mi club. No mucho más pero nosotros, la verdad, somos unos chantas como somos los periodistas, pero el señor Juan Pablo Fioribelli, es abogado penalista y fue director general de seguridad en su momento. ¿Por qué nunca se pudo cortar los sistemas de recaudación de plata negra? Buenas noches. Buenas noches, Rolo. Yo creo que el gobierno Vos que estuviste ahí. Yo creo que el gobierno está totalmente acorralado en temas de seguridad, ya sea para brindar seguridad interna o externa. No es común lo que vos recién decías en la editorial. De un lado la General Paz, comisario Potocar, procesado, preso. embargado. Ahora vamos a ver si lo sueltan. Procesado, con prisión preventiva. Mañana la Cámara estaría decidiendo la suerte si lo sueltan o no. Embargado en casi $500.000 pesos, con una... El otro día escuchaba hablar y decían que era algo muy personal lo que se tomaba Campagnoli en este tipo de cosas. Ha demostrado que no es así. El fiscal Campagnoli es un fiscal de instrucción. Lo que hace es un pedido a un juez de instrucción que se lo da. ¿Qué le dijo? O sea, que porque hasta ahora lo pintaban así, como que era una persecución. Campagnoli tenía un problema personal. El juez dijo, adelante. No solo eso. Todas las medidas que solicitó el fiscal Campagnoli, que es un tipo bastante serio y contundente a la hora de investigar, al margen de las aspiraciones políticas del hombre que quiere ser, obviamente, y lo ha dicho Procurador General, pero es un tipo que a la hora de investigar es un tipo serio. Yo he tenido causas con él y es un tipo, me parece un tipo bastante serio. Distinto es el caso de Pablo Bresci. Pablo Bresci es... A ver, recordad un poquito cómo llega Pablo Bresci. Pablo Bresci llega por un pacto. Cuando llega el gobierno en diciembre de María Eugenia Vidal, se encuentran con no pensaban ni ganar, no tenían ni estructura. Entonces lo que hacen es un pacto de transición con el entonces ministro Granados,
de gobernabilidad que iba a incluir solamente el operativo Sol. Es decir, déjame armada la estructura para el operativo Sol, que es un operativo bastante fuerte en la provincia de Buenos Aires y que mueve y desafecta personal de todos lados, y después del operativo Sol hacemos una transición en paz. El ministro saliente, con más que el jefe de policía, le sugieren el nombre de Pablo Bresi. Hombre que fue resistido desde el comienzo. Era el director de narcotráfico. Y además recordá que una de las principales críticas que hacía María Eugenia Vidal a la gestión de Scioli eran los problemas de narcotráfico. Entonces, ¿cómo pone el director de narcotráfico y como aparte, jefe de policía? en la gestión nuestra fue sancionado por el accionar que tuvo en el caso del secuestro. Ah, ¿fue durante la gestión de ustedes? Claro, en la Mirá. gestión del 2004-2009. Quizás por eso Vidal le quiere menos a Ritondo. Perdón, fue por lo de la masacre de Ramallo. No, por el tema del secuestro de Nine. Ah, peor. Contá por qué. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene, porque uno cuando se imagina un líder es una persona inmaculada que inspira respeto para todos. ¿Cuál es la imagen que puede tener el grueso del personal? Recordá, porque así como hay malos policías, y muy malos policías, el grueso de la gente, que es el personal que empuja la carretilla todos los días, es gente que se juega la vida todos los días y es gente honesta. Yo doy fe de que la mayoría de la gente es gente honesta. Ahora bien, haciendo esa salvedad, hay un circuito absolutamente paralelo que obviamente funciona de manera de locos. Yo creo que es un cúmulo... La guita negra. La guita negra, pero ¿cómo se maneja? Yo creo que es un cúmulo... Vos decías, fundamentalmente cuál fue el problema que lo expulsa a Bresi. Yo creo que es un cúmulo de situaciones incómodas para el gobierno actual. Primero, sostenerlo con la gran cantidad de denuncias que tenía. Estamos hablando de un jefe policial que tiene que ser una persona impoluta. ¿Lo hay? No. Entonces busquemos el mal... El menos manchado. Exacto. Entonces... ¿Y por qué lo sostuvo Ritondo? ¿Vos pensás que la salida de Bresi lo debería arrastrar a Ritondo también a la renuncia? Hay renuncias, hay muchas versiones. Yo he hablado con algunos comisarios mayores en actividad que me dicen que el ministerio es un polvorín infernal. Se habla de una renuncia no inminente, pero sí para hacerle una salida más diplomática para que no quede salpicado a esto. ¿Qué se dice? Van a rajar a 7 comisarios vinculados con el tema de las plantas verificadoras de policía de los autos. Van a rajar a 7. Y Ritondo Vidal evalúa si le conviene o no sacarlo antes de las elecciones. Ya incluso le acercaron 2 nombres. Uno, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, que es el marido de Carolina Stanley, actual ministra de Desarrollo Social de la provincia, perdóname. Y el actual... No, marido de Stanley de Salvache. De Salvay, perdón. De Gladys González, de Avellaneda, disculpame. Y el actual coordinador de la policía local. También le acercaron ese nombre a Vidal. Vidal está decidiendo, por lo que tengo entendido, Vidal no le cree más a Ritondo, aunque hoy compartieron un acto en Morón inaugurando destacamentos policiales. Destacamentos policiales que en la época de Scioli que se inauguraron fracasaron. Esto pasa del lado de provincia. Vamos a ver un poco cómo queda la situación del otro lado de la General Paz con José Potocar, que sigue preso. Ahora le confirmaron el procesamiento. O sea, lo que decía Potocar, que él, bueno, que no, que era todo un malentendido, la verdad que por ahora la justicia lo confirmó. Es muy fácil, hay un domicilio constituido, soy abogado, ejercí, di derecho penal en la facultad. O sea, esto es lo que estoy viviendo, no es propio de una república, no es propio de una república. Todos son trascendidos, comentarios, puede ser. Señores, me nombraron jefe de policía, soy una persona honorable, todos leyeron mi legajo, todos consultaron, seguramente anticorrupción, transparencia, AFIP, habrán consultado todo, y hoy veo que soy un monstruo social. Hoy escuché a alguien mientras venía en auto acá, ¿cómo nombraron a este corrupto? Pero por favor, no sé, yo pienso que debemos, así como yo fui toda mi carrera, yo fui policía, no trabajé en la policía. Hay un cambio sustancial en eso, ¿eh? Es desde lo ontológico. Yo soy policía. Respeté y fui respetado. En los últimos años, hechos trascendentes, fui protagonista absoluto. Manifestaciones, en que provoqué un perjuicio al sistema democrático. 12 del 12, Plaza de Mayo, 9 de julio, estadios de fútbol. No creo que haya en la República, le digo a mis ciudadanos, alguien que haya tenido que tomar decisiones tan trascendentes como yo, y eso me lo reservo. Y a mí, en respeto a la investidura que me hizo la autoridad,
creo que todos sabían que si a mí me cita un juez, yo me voy a presentar y si debo estar detenido, yo voy a cumplir acabadamente con lo que me ordene la justicia. Pero no soy, quiero que la comunidad y la sociedad sepa, yo soy Potocar. El resto vino por añadidura, tengo la capacidad, el compromiso, el deseo, todo, pero hoy estoy despojado de absolutamente todo y presto a dar las explicaciones que me pidan. Yo soy Potocar, decía Potocar, ahora yo puedo decir yo soy Potocar el procesado, porque hoy le ratificaron el procesamiento. Igual yo abro un paréntesis ahí y digo, hasta donde se sabe, hasta donde conozco la causa, no parece haber mucho como para avanzar, no hay escuchas telefónicas, pero, señor Espósito, lo procesaron a este hombre. Hay una sorpresa. ¿Sabes por qué está preso Potocar? Por sendas decisiones de Rodríguez Larreta y de Martín Ocampo. El procesamiento tiene 61 páginas. Página 58 voy a leerlo textual. Potocar solo se encuentra suspendido en su cargo de jefe máximo de una de las fuerzas de seguridad del país. Circunstancia que me habilita, dice el juez, a considerar que tendría suficientes medios para entorpecer el curso de la investigación. Ah, está suspendido, no está echado. Exactamente. Y por esa razón, el juez resuelve dictarle el procesamiento con prisión preventiva. O sea, si Larreta lo hubiera echado... Exactamente. ¿Estaría en libertad? Sí. Igual mañana... ¿Cuánto puede durar, a ver, después del procesamiento? Igual mañana a la mañana él tiene una posibilidad de gestionar el pedido de excarcelación, lo va a hacer ante la Sala Séptima de la Cámara del Crimen. Hasta ayer parecía que tenía una buena chance. Hoy me acaban de decir que no está definido el criterio. Y además hay un episodio importante. Mañana la comisaria Susana Aveni, que está detenida, pidió ser trasladada hasta la Sala Séptima de la Cámara del Crimen para hablar con los jueces. ¿Se arrepentirá de algo? Es una posibilidad, en realidad no es muy frecuente, pero además para llevar a un detenido a declarar ante un juez hay que hacer todo un movimiento de traslados, una ingeniería bastante importante. Lo concreto es que además de este juego de pinzas que tiene que ver con lo que van a hacer mañana, hay otros dos elementos. El primero, una denuncia penal de Susana Aveni ante la Justicia Federal contra el fiscal José María Campagnoli. Y el segundo, una recusación del comisario Potocar contra la intervención del fiscal Campagnoli que pide la nulidad de toda la investigación, es decir, que se caiga el expediente. Claro, es lo que están buscando. Exactamente. Ahora, ¿quién diría, no? Porque hasta hace un tiempo se pensaba que, comparada con la bonaerense, la federal era... No te digo Suecia, pero eran unos muchachos un poco más prolijos. Ahora se sabe que recaudaban de los trapitos, de cosas. No. Nosotros lo decíamos y éramos unos locos que sosteníamos mitos urbanos. Ahora hay un jefe de policía preso por esto. El tema, Rolo, lo que decía Néstor recién, que me parece impecable el análisis que hizo, ¿por qué se corta en la calidad de jefe de asociación ilícita? ¿Por qué? Porque al ponerlo como jefe de asociación ilícita a Potocar, excluís a toda la cadena que va para arriba, porque nadie puede, con dos dedos de frente, que conocemos el palo todos, puede pensar que un director general de comisarías recaudaba y se la quedaba. Entonces, claro. No otra vez, o el jefe de policía era tonto o era cómplice. No es un tema menor. Al ponerlo como jefe a él, el poder político y la cúpula de la Policía Federal, en este caso, dice, no, el jefe es Potocar. Nosotros no tenemos que ver, ni siquiera estamos mencionados. No es menor. Si él hubiera sido, esto es un tema técnico, acusado de ser integrante de una asociación ilícita, todos nos preguntaríamos, la gente que investiga, diríamos, bueno, ¿y quiénes son los jefes? Claro. Vamos subiendo. Pero el poder político, pícaro en estas cosas, metió la cola y lo sacuden como jefe. Entonces, al ponerlo como jefe, ya cortan el hilo ahí y siempre pasa lo mismo. Es decir, se corta en un comisario inspector, en un comisario mayor, pero esa gente que, en el caso hipotético de Potocar, avance la investigación y sea condenado, ¿robaba para quién? ¿Para él? ¿Para su familia? No, es obvio que el sistema... Era una cadena. Claro. ¿Y por qué pensar que era solo en una comisaría y no en todas? Y vos recién me preguntabas la comparación entre una cosa y otra. Vos fijate la gestión de Bresci en la provincia de Buenos Aires, lo que tuvo que afrontar. Yo acá notaba recién algunas cosas. Los sobres con plata en las comisarías con los nombres mencionados en La Plata puntualmente. El juego clandestino que le explotó una bomba a la cara, el tipo al que fueron a entrevistar los medios con una ingenuidad terrible decía, no, yo lo único que quiero es seguir pagándoles y poder seguir trabajando. Sí, los sobres decían los nombres de las comisarías también. Eso, el aumento, ¿te acordás? Sí, claro. El aumento indiscriminado de la droga, el aumento indiscriminado, pero no es que decir, bueno, aumentó. Pablo Bresci fue jefe de narcotráfico en un periodo de tiempo donde el narcotráfico aumentó casi un 60%, donde las cocinas de cocaína aumentó un 1000 por 1000, yo no sé qué número ponerle, de producción en lo que es el conurbano. Y en distritos muy puntuales.
Después se dieron cosas muy significativas, las denuncias por el tema de las horas cores, las famosas horas cores, que son las horas, la compensación por recargo de servicios como las horas extras, que en la historia de siempre mandaban personal afectado, por ejemplo, un operativo, figuraban en la planilla 200, mandaban 50 y se quedaban con la plata de todo. Generalmente Bueno, acordate que había el que roba la casa del intendente de La Plata, de Sí, Garro, porque estaba Massana, Patricio Massana, forrado en plata, vivía en un country y manejaba las horas cores. Sí, básicamente ha sido le da juicio oral. No todos los que... Yo conocí gente que ha manejado las cores con una transparencia muy grande. El tema es que no es la totalidad, pero a veces hay un sistema que se le siguen sumando más cosas, que es la liberación de zonas muy puntuales en asaltos a bancos, el incremento en zonas muy puntuales de secuestros extorsivos, por ejemplo, todo el corredor oeste, Moreno, Castelar, las custodias a comercios determinados, los arreglos con las barras de los fútbol que protegen de una manera asquerosa la connivencia que hay. Negra. Caja negra. Todas esas son la caja negra. ¿Y sabes cuál es una de las cajas negras más importantes que tuvo en la gestión de Maskin, que era muy codiciada? No. ¿Sabes cuál era? Asuntos internos. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? Si son los que tienen que controlar que no haya corrupción. Claro, asuntos internos, ¿qué hacía? Te caían al policía que andaba de zurda, como se hizo, o que andaba vinculado con el delito, y te decían, sabemos lo que tenés, quiero tanto, y si no empiezo a escribir. Entonces, la extorsión de connivencia asquerosa la hacía la propia gente de asuntos internos. Ahora entiendo, y esto me consta, que hubo un cambio bastante fuerte en lo que es la conducción de lo que hace internos por un pedido expreso de la gobernadora Vidal, de intentar cortarlo. Y por eso se estallaron varios Sí, escándalos. Pero igual, Roló, igual no nos olvidemos, hay un montón de temas que ni se hablan. Yo creo que hay una falta de capacidad muy grande técnica para poder conducir hoy la policía de la provincia. Se les escapa de las manos muchas cosas. Los secuestros están aumentando de una forma estrepitosa. Es muy grave lo que está pasando. No, secuestros express. No hablamos de bandas, como decías vos recién, como fue el caso de Macri, donde estaba el subcomisario González en el año 91. Eso es el grupo de la Federal. Estamos hablando de bandas que se dedican a robar X, que salen a la calle a buscar plata, como sea, un restaurante, una entradera, una salidera, que no tienen una gran capacidad ni de logística ni de estructura. Entonces salen como sea a buscar plata. Ese tipo de delitos, que se dan en modos muy rápidos, porque lo tienen 2-3 horas girando con un auto porque no tienen la estructura para guardarlo ni para enfriar los autos robados, se da en un área muy puntual. Todos los secuestros, yo te lo he contado, he terminado pagando un secuestro, la gran mayoría en el corredor de la zona oeste. A nadie le llama la atención, como vos bien decías. Vos tenés un jefe de policía que ve todo esto que estamos nombrando. Los secuestros, la droga, la liberación de zona, las horas cores, que robaban la nafta, las plantas verificadoras que todo el mundo aportaba. Y vos sos jefe, tenés que conducir, y si no sabés, es porque sos cómplice, o sos un nabo. O sos un estúpido. Pero no solamente hay cajas negras en la Policía Federal, ahora de Policía de la Ciudad, en la Policía Bonaerense. Yo esta semana les conté que también hay una caja negra en el Ejército y que esto se convirtió en una investigación de la Justicia Federal. Si no pudiste todavía cobrar tus deudas, Morosos Incobrables te está esperando. Llámalos. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Pablo, ¿cuándo descubriste que estabas metido en un engranaje complicado que tenía que ver con la plata negra del Ejército? En el 2012 fui convocado por el coronel Martínez Asolina, diciéndome que la contaduría necesitaba hacerse de fondos para poder costear algunos gastos internos y sobre todo gastos que los imputaban a las causas de los camaradas de ellos, ¿no es cierto?, de esa humanidad. Condenando a Jorge Eduardo Acosta a la pena de prisión perpetua, condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua
accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad. El ejército necesitaba manejar guita Pagar para abogados. pagar abogados para defender a los acusados de lesa humanidad. Y Y eso te lo dijo un coronel en actividad, Sí, Martínez Asolina. sí, el jefe de contabilidad en ese momento. ¿Qué te pidió? Que le cambiara cheques. ¿Y cómo era el esquema? Me llamaban por teléfono, en un primer momento me llamaba el coronel Martínez Asolina, ¿no es cierto?, que era el jefe de contabilidad, y también me llamaba el coronel Belusi. Esos cheques eran legales, no eran cheques voladores. No, eran cheques de la contaduría. ¿Por qué no le iban a cobrar ellos en blanco? Y porque tendrían que estar a nombre de ellos. O sea, eran negros. ¿Estaban haciendo un desvío de fondos? Y supongo que sí, que es un desvío de fondos. O sea, ellos te daban un cheque. Para no ir ellos, vos ibas y cobrabas una comisión. Claro, 6 cuadras. Caminaba, me cambiaban el cheque contra la acreditación y me lo pagaba. Iba a la calle Corrientes 317, piso 11. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una mesa, ¿no es cierto?, donde cambian cheques. Llevaba el cheque, ¿no es cierto?, a los 2 días que se acreditaban, me descontaban una comisión que era del 3-4%, depende de la época. Y te daban la plata en billete. Me daban en bolso, porque era plata grande. ¿Mucha plata? Y eran cheques de arriba de los 400, 500 mil pesos. ¿Y qué hacías con esa plata? Yo le retenía, ¿no es cierto?, un 3%. ¿Tu comisión? Mi comisión. Y me iba caminando por Florida hasta Piedras... ¿Con la guita viva? Con la plata viva, sí. Y se la daba en mano en su despacho. Él lo llevaba a una pieza que tiene interna de su despacho y la contaba el coronel Martínez Asolina. ¿Y al después, otro? Al coronel Belusi se lo llevaba, creo que él era jefa de pagos a proveedores. Él lo que hacía, la misma historia, vaciaba el bolso, contaba la plata y me iba. ¿Cuánta plata blanca convertiste a negra en esos años? Mensualmente le cambiaba 1 millón. 1 millón. Más o menos. ¿Y a vos cuánto te dejaba esto? Y a mí me dejaba el 3%. Porque el 4 le 30.000 pesos. cobraba, sí. Mensualmente durante un periodo, porque después cambiaron de proveedor y sí, no me los pedían más a mí. Se los pedían a otro que tuvo un problema grande. Una persona que tuvo un problema judicial en la calle, que lo quisieron asaltar el que mata a un transeúnte, Guillermo Martinero. Claro. El hecho ocurre 9:22 de la mañana, 9:26 ya estaba así el SAME y Crescenti dice que una herida de bala en la región torácica llevó a la muerte a un ciudadano que pasaba por allí. Efectivamente, Martinero no salió a matar al cerrajero, pero la acción, la conducta que él tiene que representarse él en la cabeza, que el resultado final puede ser una muerte. ¿Qué más sabes de esta caja negra del ejército? ¿Para dónde iba la plata, no sabes? No, eso es lo que me dijeron ellos, que iba a ser utilizada para los crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?, para costear los gastos. Y me acuerdo algo curioso que me dijo, bueno, la fuente en algún momento rebalsa y algún bocado nosotros tenemos, como diciendo que, bueno, algo no les quedaba a ellos. Después de la difusión de esta nota el lunes pasado, el martes, el ejército, debo admitir, emitió un comunicado aclarando. Lo único que pudo aclarar es que Pablo Pildaín, el hombre que aparece ahí contando sus andanzas, cambiando cheques para la Contaduría General del Ejército, no era empleado del Ejército. ¿Sí? No era empleado del Ejército. Fue lo único que pudieron desmentir porque la causa judicial existe. Los militares que él menciona y de quienes yo di el detalle en su momento, efectivamente están siendo investigados por el fiscal Guillermo Marijuán y la investigación está en el Juzgado Federal de Martínez. Ayer hubo un pedido de presentación de documentación en el marco de esa causa. En la Contaduría General del Ejército. Sí, fueron a golpearle, decirle, a ver, papeles, por favor. Sí, no fue un allanamiento, fueron a pedir la información y se la entregaron. Digo, en el caso hubieran dicho que no, habían entrado pateando las puertas. Exacto, bueno, ahí está. Esto para que vean que
todo, una caja negra no se le niega a nadie, Trebuch. Te puedo cerrar con una cosita, no sea cosa que las plantas de verificación policial que hoy hace la policía, que no es la BTV. La BTV es otra cosa, lo maneja una empresa llamada Verauto S.A. que se lo dio Dualde, es otra cosa. No sea cosa que la verificación policial que diga para una empresa privada. Y bueno, no sea si recaudaban los otros... Porque a un civil se la quieren dar seguro y sacársela a la policía. No sea cosa que la maneje un privado. Puede ser, puede ser. Pero hoy, sin duda, la noticia fue la marcha de repudio al 2x1. La marcha se terminó, la ley de rechazo al 2x1 se aprobó hoy, esta mañana, en el Senado por unanimidad, 56 votos contra ninguno. Ayer también tuvo media sanción en diputados por absoluta mayoría. Y ahora lo que está pasando, lo que se viene, es qué va a pasar con la Corte. ¿Cómo van a poder seguir frente a la Corte Suprema, nada menos, los que hicieron ese engendro jurídico que generó semejante rebelión política, de los jueces, social? ¿De qué se van a disfrazar? Ustedes van a escuchar también en minutos más la historia, el testimonio de una víctima de un secuestro durante la dictadura, que les va a contar cómo hoy uno de los miembros de esta Corte Suprema, no estamos hablando del pasado, de esta Corte Suprema, protegió y no quiso echar al tipo que la había secuestrado y torturado. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Estamos acá repudiando un fallo que deje en la calle a un montón de criminales. Esto no solamente involucra a algunos genocidas, sino que deja sentado un antecedente de que quien cometió crímenes de lesa humanidad puede andar caminando por la calle. Vine porque me parece mal lo que está haciendo este gobierno, de querer dejar que salgan los militares asesinos. ¿Cómo recibiste la noticia que estaba el fallo este de la Corte? Y como a todos, mal, ¿no? Nosotros militamos la referente del espacio de Victoria Montenegro y bueno, trabajamos mucho todo lo que es Memoria, Verdad y Justicia. Y la verdad es que bueno, es un golpe para todos nosotros, un retroceso enorme. Te veo como muy joven, digo, vos, no sé, te interesás, veo que militás, digo, ¿qué pensás de este momento? Yo veo que estamos retrocediendo un montón de años, entonces yo lo veo como una década perdida lo que se viene ahora en adelante. Solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno. El pueblo sale a defender lo que lamentablemente es indefendible a veces, ¿no? Más allá de la independencia de los poderes, ¿esta marcha puede ser un mensaje al gobierno también? Sí, que es un mensaje, que nos escuche, que somos seres humanos y vivimos. Tratamos de vivir y que con los pocos alientos que tenemos vamos a salir a la calle. En esta marcha también se mezclan otros reclamos con el gobierno, ¿no? No es solo el tema de la justicia por los derechos humanos, sino también que se aprovecha que sea un mensaje al gobierno, ¿no? Por supuesto, los derechos humanos, la economía, que estamos pasando mal, no nos alcanza para vivir. ¿Qué pensás de la reacción del pueblo, que saltó así a la calle de una? Pero es lógico. Acá dejemos partido, acá está el pueblo real. Explícame un poco todo el cotillón que trajeron acá. ¿Sí, no? Haciendo unos pañuelos con un stencil y repartiéndolo para que, nada, un poco acompañando lo que pidieron las madres, línea fundadora. El gobierno tardíamente salió a dar una respuesta queriendo colarse a poner en decir que este fallo no era corriente, no era correcto. Pero eso lo tendrían que haber hecho antes. Ahora lo hacen porque están obligados, porque el reclamo popular ha sido memoria, verdad y justicia y que los genocidas no salgan a la calle. No todas las historias de los secuestros y de las desapariciones y de las torturas sucedidas con la dictadura tienen que ver solo con el pasado. No todos los debates tienen que ver con cuestiones técnicamente jurídicas. Yo ayer intentaba explicarles que detrás del tecnicismo jurídico, del 2x1, había represores concretos y que ese 2x1 iba a dejar en libertad a los horribles, a los tipos de picana en mano, a los tipos que tenían 200, 300 crímenes y casos de tortura y que habían secuestrado pibes y que habían hecho nacer bebés, se los robaban y mataban a la madre. Digamos, había que personalizar para tomar
alguna idea del horror. Le pedí a Patricia Izaza que venga porque creo que es el testimonio que más une el pasado y el presente. ¿Por qué? Patricia estuvo secuestrada, desaparecida, torturada, pero en un momento dado, cuando ella descubre quién era uno de sus torturadores, descubre que estaba trabajando en la misma ciudad donde ella había sido secuestrada, en la ciudad de Santa Fe, y va a pedirle a un señor, que era el intendente de Santa Fe de aquel momento, llamado Horacio Rosati, que por favor lo eche al torturador. Y quien ni es hoy uno de los miembros de la Corte Suprema, el que firmó el fallo, la acordada que iba a dejar en libertad a los represores, le dijo, mejor se lo pregunto a ella, buenas noches. ¿Qué te dijo Rosati? No, Rosati, así diciéndolo en términos de calle, me hizo el verso. Sí, bueno, qué sé yo, y nunca hizo nada. Lo importante, más que lo que ¿Quién me tenía dijo, trabajando con él? Contanos. tenía trabajando a una persona que además de haberme sido la persona que me secuestró, que me trasladó al primer campo de Ablande, como se llamaba, que además de haberme puesto en una posición estresante, pero que era en cuclillas, que además de haberme violado y me levantó la capucha para que lo vea, porque era así, ese es Ramos, además de todo eso, además me torturó, entonces ahí en la tortura te decían cualquier nombre, un sobrenombre, y después aparecían, ponele, te decían, ¿qué haces, gordo? Y después venía el otro día y te decían, ¿qué haces, gordo? Para que vos sepas que era él. O sea, no solo había que cometer el crimen, había que mostrártelo, enrostrártelo, te gozaban, ¿viste? Era una cosa siniestra. No solo todo eso. Ese hombre se llama Eduardo Ramos. Eduardo Alberto Ramos Campagnoli, porque ¿sabés qué? Hay 7 Eduardo Ramos, había 7 Eduardo Ramos en la guía y hay 6 inocentes que nunca quise enlodarlos. Este degenerado, además, no conforme con eso, se armó su kiosquito aparte. O sea, se armó una bandita con la cual robaban autos, pero no robaban autos que estaban parados en la calle, no, iban a una villa Cariño y ahí robaban el auto, pero violaban a las 2 personas, a las 2, y los dejaban atados en un palo y no sé qué, ¿entendés? Y después iban a robar a una estación de servicio, pero no entraban, dame la caja. No, todo el mundo afuera, al piso, bla, bla, con toda la metodología. Bueno, salían los diarios a sola, una banda, y no se sabían explicar qué era. Bueno, finalmente... O sea que era uno de los ejemplos de bandas de represores que se habían privatizado. Exactamente, se hicieron digamos... ¿Qué era, policía, parapolicial? La ¿Qué era? gran Guglielminetti, pero la hicieron antes, con visión de futuro, ¿no? ¿Eran policías o parapoliciales? Policiales, era... Él era policía. Él era policía de inteligencia. De la Policía de Santa Fe. De la Policía de Santa Fe, de inteligencia, con todo ese entrenamiento, que hacían todas estas cosas. ¿Cuántos represores, que conocemos mucho, que son uno más atrapa que el otro, conocemos que se armaron una bandita así? Pocos que lo contás con los dedos de una mano. La banda de Aníbal Gordon, Guglielminetti y alguno de estos. Este es uno. O sea, imagínate la mente criminal, por llamarlo de alguna O sea, era la élite de los hijos de puta. Pero claro, más o menos, ¿viste? Por ponerle la cocarda había que darle. Bueno, entonces, esto lo detuvieron por estos crímenes comunes. Fue preso, por supuesto, le hicieron un juicio, qué sé yo, y le dieron 16 años de prisión. Cuando yo encuentro todo eso, voy a hablar con el intendente para decirle que la intendencia tiene una ley que dice que no podés tener dentro de tu el tipo le dieron plantilla... 16 años de prisión. ¿Salió y lo contrató Rosati? No Rosati, lo contrata la administración anterior. Rosati lo hereda, pero lo podés echar. O sea, digamos, sos abogado mínimo, sabés que no lo podés tener. Pero ponele que no sepas la cantidad de gente, porque, viste, tampoco conocés el currículum de todos los empleados, eso es entendible, Sí, claro. ¿no? Entonces... bueno, yo digo, bueno, a lo mejor no lo sabe, pero no lo puede tener empleado. Ni siquiera le voy a pedir que lo eche, le voy a decir que lo desafecte, porque hay un error que hizo que ese hombre esté ahí. ¿Ese hombre fue beneficiario de las leyes de punto de vida, obediencia punto final, obediencia de vida? Punto Sí, final, por pero supuesto. igual tuvo una condena por delincuente común. Exacto, 16 años de prisión por privación ilegal de la libertad, robos, abusos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, le voy a decir eso y le muestro la prueba, porque podían no creerme. Y además le digo, bueno, y además, este hombre hizo esto conmigo, y no solo conmigo.
con mucha otra gente más, pero a lo mejor la otra gente no se lo quiere decir, pero yo sí se lo vengo a decir. O sea, esto es una lacra. Es una lacra y no lo puede tener acá. No es que, o sea, yo se lo aviso, porque el tipo puede no Contame saberlo. exactamente qué te dijo Rosati, el mismo tipo que hoy En ese firmó el 2 momento por 1. Dijo, no, bueno, lo vamos a considerar, no, como no, váyase tranquila, no sé qué, no Qué sé tremendo, cuánto. sí. No, bueno, no sabía, como si no supiera, ¿no? Ponele, uno le cree. Sí, bueno, ¿qué? Ponele que no sabe. supiera, pero una vez que ¿qué? se lo dijiste Claro, una vez y le que- mostraste de ahí- la condena, de ahí en jaque mate. Exactamente, y de ahí en adelante no podés hacer otra cosa. Primero porque sos el intendente, tenés deberes de funcionario público, punto 1. Sos abogado, sabés de qué se trata. Digo, no te estoy hablando de una cosa así incomprensible, no es un polinomio. Te estoy hablando de una cosa concreta, sos intendente, tenés un cargo público y además sos abogado. Entonces, realmente sabés de qué se trata. Ahora, la gran pregunta, ¿sabés cuál es? ¿Para qué lo tenías? ¿Y para qué lo seguís teniendo? Porque a mí me engañó. Tal vez le hacía tareas sucias. Porque yo digo, si yo contrato un cocinero, lo contrato para Ese que me Ramos. cocine. Ese es Ramos, exactamente. Ese es Ramos. Entonces, si yo contrato un cocinero es para que cocine. Sí, llamas un sicario. Entonces, estaba respondido. Siguió trabajando todo ese tiempo. La gente de la municipalidad, imagínate, es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce. El tipo se ufanaba de lo que hacía, se ufanaba. Tuvo un programa de radio y se mataba de risa de los crímenes que había cometido. Te lo decía por radio. O sea, a ver si nos entendemos. Una ciudad chiquita, donde la gente duerme la siesta, donde antes, yo me acuerdo cuando era chica, que pasaba si veías la patente de alguien, decía, ah, mira, acá está fulano. O sea, para que nos demos cuenta de qué hablamos cuando hablamos de Santa Fe. Hablamos de eso, y que es todo el interior, porque acá hay medio país, pero hay otro medio país que vive de otra manera, y es esa manera, o sea que es más escandaloso todavía. En ese cuadro lo mantuvieron a este tipo. Finalmente, después el tipo termina condenado por crímenes de lesa humanidad. Después de eso, lo desafectan en el 2001 porque yo viajé a España, lo denuncié ante Garzón y pidieron su extradición. ¿Quién Fruto de estaba en el eso- 2001 como intendente? No, Álvarez, otro intendente. Otro intendente, entonces ese intendente ahí se lo saca de encima. Bueno, muy bien. Álvarez no es el de las inundaciones. Álvarez es el que además se le inundó Se le toda inundó la esa ciudad. ciudad. Sí, también, ¿no? También, dicho sea de paso, es en la administración de Rosati donde no terminaron toda una defensa y dejaron un pedazo de defensa. Me acuerdo, yo porque estuve cubriendo esas molestaba- inundaciones. Porque le molestaba a un club de golf. ¿Viste? Entonces no es solamente lo que pasó conmigo. Pero bueno, digo, justamente para estar en la Suprema Corte tenés que ser probo. No podés tener estos muertos en el placar. A mí no me importa cuál es la ideología de él. A mí lo que sí me importa es que tenga un piso ético. Acá tenemos que empezar a discutir sobre la ética, sobre la moral. Acá no podemos estar acá, está bien, estamos de acuerdo que esto, que el otro, pero acá lo que es básico es que en la Corte Suprema, que además son cargos que duran y ahora, viste, parece, no sé, hasta te momifican ahí adentro, porque la verdad que habíamos dicho, ¿no? Hasta los 75. Claro, ¿no? Tenemos el artículo 90 y tanto, viste, que bueno, que es hasta los 75 años. Paremos con esto, que no, que viste que hacemos un acuerdito para abajo de la mesa y te queda más tiempo. Un amparo no se le niega a nadie. No, bueno, no, pero sinceramente, me parece que para estar en la Suprema Corte tenés que ser gente proba. ¿Qué me movió a mí? Fue esto decir, pero yo a este tipo se lo dije. Mantuvo a esta persona. ¿Para qué la tuvo? Cuando lo viste que llegaba a la Corte Suprema, ¿qué pensaste? Pero se me vino esto, se me vino otra vez sopa. Y cuando le indultó, mira qué bárbaro. O sea, vos estás indultando a tu empleado, estás indultando parte de tu pasado. Estás indultando ese pasado que no querés mostrar y que no te haces cargo. Pero Porque él, acá la a gente- su vez tenía algún vínculo con la dictadura, no le daba por edad tampoco. No es por eso, o sea, no es por eso, el vínculo es este. Ujú. Es que yo convoco, si vos... Simpatía como- con un represor. No es simpatía, Es simpatía es con el usarlo. demonio. No es simpatía, ni siquiera, No, sí, no sé sí, si, sí. digo, lo quiero decir en términos de utilitarios, o sea, usaba a este hombre, ¿para qué? Bueno, no sería el primero que si tiene ciertos problemas con el personal, problemas políticos, problemas internos, lo solucionara. Contame cómo lo encontraste culata. a Eduardo Ramos. Justamente, buscando, porque a mí me... Vos hiciste la reconstrucción de quiénes fueron los que te Mira, desaparecieron y torturaron. Exactamente, yo hice un trabajo de investigación en el año 97 que me volvió a Santa Fe porque mi mamá se enfermó de cáncer y la fui a cuidar yo porque soy hija única y además porque era mi mamá. Y ahí me di cuenta que hacía una semana que estaba en Santa Fe y que nunca había estado una semana desde que me liberaron, me vine para vivir a Buenos Aires y iba 2 días y volvía. Que tenía todo un tema con Santa Fe y era ese. Dije, bueno, lo voy a encarar y lo voy a resolver. 20 años de terapia no son pocos.
Y ahí empecé a investigar y me pasaron el dato que había estado preso. Entonces yo digo, bueno, pues si este tipo estuvo preso, tuvo una causa. Si tuvo una causa, la causa tiene que estar en un archivo. Y fui al archivo y la busqué a la causa. ¿Y sabes una cosa? Las causas empiezan, acá hay gente que sabe mucho de leyes, las causas empiezan con el primero que detienen y después los demás figuran y otros. Y yo buscaba por ramos y no lo encontraba. Y no lo encontraba y no lo encontraba. Y en esa época no había digitalización. ¿Y sabes qué pasó? El día que estaba por abandonar, el tercer día que fui al archivo y iba a abandonar, me pedí nuevamente las carpetas y empecé a fijarme por tipo de delito. ¿Y sabes por qué lo encontré? Por el conjunto de delitos. Robo, violación, abuso de armas, robo en banda. Dijiste, Esa era la huella de ellos. Me dije, suena. tráeme esta causa, y esa es la causa. Ahí lo enganché, ahí enganché todo el grupo, ahí, porque además es un buchón, ahí él decía, mi jefe es tal, nosotros hacíamos esto, hacíamos lo otro, porque el tipo tenía toda la cosa, pará, a mí no me gana nada, porque yo soy de inteligencia. El tupé de decir eso, ufanarse de decir eso. O sea, es un tipo con una mente criminal, pero terrible. Eso es él. ¿Cómo vas a contratar vos y sostener? Porque vos al principio vos decís, bueno, yo no sabía No nada. lo contraté, pero No lo contraté, lo heredé, no sabía nada. Ahora, que usted me dice, una persona honesta, prueba, yo no tengo, mirá que acá tenés, no sabía, pum, pum. Bueno, pongamos las cosas en su lugar. Es de mínima. Ese piso lo tenemos que tener todos. Y si no lo tenemos, para eso está justamente la ley, para ponernos en caja. Ahora, vos no podés premiar ese tipo y ponerlo ¿Nunca en nadie la te llamó Suprema cuando se Corte. hicieron las audiencias del Senado? No, la verdad que no. Nadie La conocía verdad- este caso. No, bueno, Porque si te esto hubieras salió- presentado en esto el, salió- si te hubieras presentado en el Senado, alguien le hubiera preguntado a Rosati. Esto salió, esto fue, digamos, que yo tuve la entrevista, fue público, yo esto no lo he ocultado, digamos, no estuvo en mí ocultarlo, todo lo contrario. O sea, en mí está mostrarlo. Mientras tanto, el debate hoy por el 2x1 siguió. ¿Y quién apareció en escena? El presidente Mauricio Macri. Pero antes, en accidentes, Life Group es la única empresa que asesora a víctimas, abogados y empresas de todo el país. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. De que una vez más escucho muchos dirigentes que han tenido roles protagónicos en los últimos años, en el Congreso, en el Ejecutivo, de los distintos gobiernos que nos antecedieron y que no hicieron nada cuando esta ley se aprobó, ¿no? Liderada por Zaffaroni, esta ley se aprobó con el consenso de muchos de los que hoy se los escucha muy enojados con el 2x1. Espero que esto marque una coherencia de que definitivamente estamos todos en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, ¿no? Que la gente que comete algún delito no se haga cargo de los delitos que cometió. Así que espero que, insisto, en el día de hoy se termine de subsanar eso y que haya pasado este momento de conmoción que tuvimos entre todos los argentinos. Hay que decir que el gobierno se bajó rápidamente del 2x1, si bien hubo un primer momento como de, bueno, respetamos la independencia de poderes, después los voceros del gobierno se sumaron a las leyes, tanto en el Senado como en diputados, para decir, bueno, no, repudiamos el 2x1. Ahora la cuestión y la pelota y las miradas se posan, Néstor, en la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar con los miembros de la Corte Suprema? Hoy, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto decía que se vaya Hayton de Nolasco, que se prolongó, se eternizó ahí con un recurso de amparo. ¿Qué va a pasar con los miembros de la Corte? Hasta esta hora hay reuniones y rumores reiterados sobre una renuncia inminente. Es más, fue desmentido hace minutos nada más la renuncia de Rosati, justamente.
Durante toda la jornada de hoy se produjeron reuniones, te diría, febriles, bilaterales, de Rosenkrantz con Rosati, de Rosati con Elena Hayton de Nolasco, y una que terminó a eso de las 6:30 de la tarde, en la que estuvieron los tres. Estaban discutiendo cómo seguir de esta historia, y hay algunas alternativas puestas sobre la mesa, pero cualquiera de ellas, más tarde o más temprano, desemboca en un profundo desprestigio de los tres jueces de la Corte y en un camino casi inevitable. No, ¿a quién van a tirar por la ventana? ¿A Hayton? ¿A Rosati? ¿O a Rosenkrantz? ¿O a dos? Ahí van a ser el 2 por 1. Digo, ¿a quién van a tirar por la ventana? Mira, Porque... hay un dato significativo. El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es Jorge Rizzo, hoy dijo públicamente que si él fuera juez de la Corte, en este escenario habría renunciado. ¿Sabés de quién es abogado Jorge Rizzo en la causa, por ejemplo, contra Elisa Carrió? Sí, de Ricardo Lorenzetti. Claro. Entonces, él está actuando como vocero de Lorenzetti, ¿no? Que él, viste, nunca se va a manchar diciendo que tiene que renunciar a su colega, pero lo mandó a Rizzo a decirlo. Sí, además es cierto que hay una relación que, sobre todo después de este episodio, quedó más tirante que nunca. La relación ya venía tirante con el desembarco de Rosenkrantz y Rosati en la Corte, sobre todo porque había allí una discusión a un poder de Lorenzetti que era un poder, había construido un poder muy importante dentro de la Corte. A partir de esa llegada empezaron a discutirse, y después del fallo de la Corte del 2 por 1 hay algo que está quebrado y que es muy difícil de reconstruir. Juan Pablo Godoy Vélez es abogado del Consejo de la Magistratura, abogado y miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo medirías el nivel de desgaste en que quedó la Corte Suprema o estos tres miembros de la Corte Suprema a partir del fallo y del papelón del 2 por 1? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es tremendo y, como bien decían antes, hay un rumor muy fuerte de que Rosati ya renunció y que la renuncia la tiene Lorenzetti, la está ahí madurando un poco. Pero no hay que olvidarse que tanto Rosati como Rosenkrantz fueron dos jueces nombrados por decreto claro, que, el famoso que vinieron a incomodar urgencia. a Lorenzetti. Y esto también muestra un poco la habilidad del presidente de la Corte, que rápidamente, digo, en apenas 1 año y medio, los puso en boca de todos y de la peor manera. Bueno, también hay que pensar, digamos, en qué medida lo que hizo Elisa Carrió atacando a Lorenzetti no era para fortalecer una nueva composición o una nueva mayoría en la Corte, ¿no? Porque Carrió quedó en soledad, nadie le dio bola con el juicio político, pero el objetivo de poner a Lorenzetti en la figura del cuestionado funcionó. Recordá, Rolando, si bien vale el recuerdo, que el pliego de Rosati lo acercó y lo defendió Carrió, esto lo dijo Macri. Mauricio Macri reconoció, a mí a Rosati me lo trajo Carrió. Lo llevó Carrió. Sí. Esto lo dijo Macri, ¿eh? Lo dijo Macri a micrófono abierto, y por lo que tengo entendido... Sí, ahora Carrió decía que ni lo conoce, claro. ¿no? Ella no lo vio, nunca lo vio en ningún lado, claro, imagínate. Y por lo que tengo entendido, ayer se fue ante la votación. No sé, mirá que cuando fue lo de Gómez Centurión, ella se hizo cargo, ¿eh? No sé si ahora se va a lavar las manos. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Alcanza con la renuncia o debería haber un juicio político si lo quieren echar? Mira, este es un problema que muchas veces se da. Sucede que habitualmente cuando hay una renuncia de por medio, los juicios políticos y demás queda todo desactivado. Normalmente es parte de la negociación de la salida elegante, digamos. Vos me decís que te querés presentar a pedirle un juicio político a Rosati. Yo me voy a presentar a pedirle juicio político a Rosati, por supuesto. Por supuesto, porque justamente entró por la ventana. Vos, pensemos en serio, o sea, es la Suprema Corte de Justicia. Es un órgano que no dura, no lo podés elegir, no dura 2 años, 4 años. O sea, sí, y borró con el codo años de jurisprudencia en materia de crímenes, de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Mira, yo estoy haciendo una segunda carrera. Soy arquitecta. Estoy estudiando, dicho sea de paso, en una universidad del conurbano que son muy inclusivas y que las cuales le están cortando el presupuesto, ¿viste? Porque esto ¿viste? Cambiamos futuro por pasado también se ve ahí. Pero volviendo al tema, yo estoy realmente viendo constitucional. Una de las cosas elementales, pero elementales, es que vos tenés que respetar la Constitución. Todo lo que legisle tiene que estar en función de la Constitución. Los tratados internacionales son básicos. Entonces, vos no podés ir en contra de eso. No podés mañana decir, decretamos la pena de muerte. No, ¿sabés que no? No, porque está prohibido. Entonces, varias cosas. Primero, este antecedente que es realmente bastante oscuro.
Segundo, ¿cómo asumís a la Corte? Si a mí alguien me viene a ofrecer, no, mira, arquitecta, ¿por qué no? No, pará. Yo voy a hacer las cosas como corresponde. Si no, no las hago. Eso es básico. El decreto de necesidad de por un urgencia. decreto. No. Mi pliego lo pones ahí, lográs el acuerdo y yo después entro. Y si no, no entro, porque yo tengo mis convicciones. Hay que decir esto también que hubo en la justicia una rebelión contra el fallo del 2x1, ¿no? Los jueces federales estaban bastante enojados con esto. Es una rebelión permanente. A vos un juez te decía ayer que si quieren liberar a Astiz, que lo liberen ellos, que lo liberen en la Corte. Y este criterio se reproduce en todos los tribunales de todo el país. Hoy se produjeron al menos 3 fallos en que rechazaron la aplicación, el nuevo cómputo de la pena a partir de la aplicación del fallo del 2x1, que hubiera permitido la liberación de 3 casos diferentes, de 3 represores diferentes en distintos puntos del país. Pero además lo que está produciendo es que el Ministerio Público Fiscal, es decir, los representantes de la acusación pública, están en cada uno de sus dictámenes marcando dónde están las falencias, los puntos flojos del fallo de la Corte. El tema es que la Corte es la última intérprete de la ley. Si nosotros decimos habitualmente Sí, que está la ley bien, pero dice, ahora, ¿qué autoridad van a tener para interpretar cualquier cosa? No pueden interpretar ni un tango, macho. Ese es el daño central. Se les cagan de risa de esta manera. Tal cual, ese es el daño central que analiza hoy la Corte Suprema. Después de este fallo, ¿quién ¿qué los va a autoridad respetar? tienen los fallos posteriores en cualquier otro caso? Se lo pregunto aquí a Juan Pablo. ¿Quién los va a respetar ahora después de lo que pasó? No, nadie. Ya no lo estaban respetando antes de que se sancionara esta ley, antes de que se hablara de la renuncia de Rosati, antes de que... Nadie va a respetar este fallo, eso está clarísimo. Claro, ahora estos muchachos, digamos que son los supremos, los que supuestamente llegan ahí porque son los que más saben, y después hacen semejante barbaridad y quedan expuestos. Claro, ahora, digo, ¿cómo hacen para sostenerse? Porque no creo que se quieran aferrar hasta que venga un juicio político y los eche. Perdón, pero yo quiero decir una palabra. No, estamos todos de acuerdo que el violador y asesino, ¿no? El violador y asesino de Micaela tiene que cumplir su condena, ¿sí? De principio a fin. Un caso de violación, que es terrible porque yo sé de qué se habla. Nadie más que yo sabe de qué se habla. Un caso de homicidio, espantoso, y yo sé también de qué se trata eso. Los he visto, ¿sí? Estamos hablando en este caso de asesinos seriales, violadores seriales. Que se jactaban de lo que hacían. Que se jactaban de lo que decían, o sea, no hubo mínimo arrepentimiento, no solo eso, sino que se jactaban de lo que decían. ¿Esa gente vas a liberar? ¿Esa gente vas a liberar? Mirá, para que lo recuerdes, esta gente era la que querían liberar. Todo lo que empieza mal termina peor. Estamos claramente ante este segundo caso. Todo esto va a terminar peor. Ostentamos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quiero ratificarles a los abogados sentados a mi izquierda que componen el Tribunal Especial Federal número 5, ahora ustedes pasan también a ser partícipes de la citada persecución política. De todas maneras, en mi caso personal, creo que prefiero estar privado ilegítimamente de mi libertad en el penal de Marcos Paz, acompañado de dignos camaradas, y no en lugares como este, que lamentablemente debo compartir con algunas personas hipócritas, cobardes y vengativas. Yo
como comandante de cuerpo, soy el único responsable de la actuación de mis tropas. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada, y menos privarlos de su libertad, como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos. Queremos matar a todos los montoneros del gobierno. Así nomás. La Cristina, el Kirchner, el montonero que nos matamos están en el gobierno. Que no matamos. ¿Usted participó de algún crimen que no... que quiera confesar ahora? ¿Sabés quién era mi jefe de cadetes? ¿Quién era? Teniente Coronel Jorge Rafael Videla. Para mí, mi ídolo. Su ídolo. Uno de mis ídolos, el otro Pinochet de Chile. ¿Qué habría que hacer con este gobierno? Bueno. Claro, esto fue lo que generó la reacción social, digamos. El gobierno consideró que se abriera cierta crítica a los manejos del kirchnerismo con el dinero de los organismos de derechos humanos y a los propios organismos de derechos humanos en algunos manejos confusos, como el caso Joclender, y que se abriera otra vez a debate la actuación de las agrupaciones guerrilleras en los años 70, habilitaba a cierta reivindicación de los militares. Bueno, la sociedad dijo no, la clase política dijo no, incluso los jueces dijeron no, ¿sí? Porque dijeron esto no va a pasar. Néstor, ¿qué me decías? Acá vamos a hacer una consulta en fuentes muy cercanas a Horacio Rosati, desmienten oficialmente la renuncia y la atribuyen a una operación de prensa. Bueno, o sea que no, Rosati no se va, pero bueno, a alguien le va a pasar alguna factura por esto. Esto está servido, digamos, hay un pedido de juicio político a los 3 miembros de la Corte Suprema del Frente para la Victoria, supongamos que no prospere, pero también hay una causa que está instruyendo el fiscal Marijuán en el juzgado de Rafecas. Sí, Esteban. No, Rolando, creo que también hay que hacer una especie de autocrítica. Los jueces se equivocaron y está fenómeno y tienen esta condena social como aquí se mencionaba, por lo menos estos 3 magistrados. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Los senadores no hacen ninguna autocrítica? Estos mismos senadores son los que aprobaron hace muy poco tiempo el pliego de Rosati. Son los mismos. ¿A la señora no lo consultaron? Porque lo aprobaron rapidísimo. No consultaron, ya le pregunté. No. Bien, son los mismos senadores, o casi los mismos senadores que aprobaron el pliego también de Milani. Milani ya figuraba en el listado de la CONADEP en ese entonces. ¿No hace autocrítica la dirigencia política? Los jueces le erraron, está fenómeno. Que lo destituyan o que se abra el procedimiento que se tenga que abrir. ¿Y la dirigencia política no hace ningún tipo de autocrítica al respecto? Eso quería dejar, no sé si como reflexión o como inquietud para que ella pueda aportar algo. Juan Pablo, ¿hay que revisar de alguna manera o se podría mejorar la manera en que se designan los miembros de la Corte Suprema? Mira, yo creo que el problema no es modificar la forma de designación. El problema es que en vez de elegir a los amigos para armar una mayoría automática, se elija a los jueces probos. Yo digo, todos sabemos, por ejemplo, del caso de la jueza Kamelmacher de Mendoza. Y siempre se la menciona para ir a la Corte Suprema, pero nunca va. ¿Por qué? Sí, porque no está la prendida en ninguna rosca. Seguramente, seguramente. De hecho, todos la estudiamos justamente por fallos valientes que ha tenido a lo largo de su carrera, ¿sí? Enfrentando, si se quiere, los abusos de las grandes empresas, de los bancos, de las financieras y cosas por el estilo. Bueno, eso normalmente hace que no sea funcional al poder y, bueno, viste que todos quieren una justicia independiente hasta que llegan al gobierno. Patricia, ¿cómo fue el juicio que lleva preso por delito de lesa humanidad a Ramos, al represor que vos perseguiste? Mira, fue un juicio reparador, muy reparador. Fue el 3er juicio que se hizo por crímenes de lesa humanidad. Fue en el año 2009. En ese momento teníamos en juicio, yo te voy a decir cómo fue mi subjetividad. Yo puse en juicio al jefe del campo de concentración, pero la ciudad y la sociedad puso en juicio al intendente. Yo puse en juicio a uno de La Patota que me torturó. La sociedad puso en juicio al jefe de drogas peligrosas, Colombini. Y eso te explica gran parte de toda la podredumbre que viene de años, que pasa en Rosario, y que pasa en Rosario, básicamente. Yo puse en juicio a... O sea que hay una continuidad entre la represión
policial militar de los 70 y la policía es lo corrupta. que te estoy contando. Yo puse en juicio también, bueno, a Ramos, a una mujer. Hubo solamente dos mujeres que fueron a juicio. En todos estos juicios, se ha juzgado más de 700 personas, de las cuales 70 personas han quedado absueltas. El 10% quedó absuelto por falta de pruebas, porque no fueron suficientes, lo cual habla muy bien de los juicios. Y solo dos mujeres. A una de esas dos mujeres pude poner en juicio y la sociedad puso en juicio... ¿Vos la viste en el campo de concentración? Sí, años la vi, la padecí. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Qué sé yo? Yo, no sé, pocas... Te voy a contar una vez de ella, que lo contó. Fueron a un enfrentamiento, las relaciones de enfrentamiento eran 20-1, eran 3 pibes, uno que estudiaba biología, el otro que estudiaba filosofía y el otro que no sé qué, que tocaba la guitarra, por decirte cualquier cosa, y que como mucho tenían una 22, si es que lo tenían, porque se acaba de demostrar en uno de los juicios en Santa Fe que hicieron todo un gran operativo, qué sé yo, y no encontraban armas, no hay balacera del lado de enfrente, o sea, nunca tiraron, no hay ningún herido, no hay ningún muerto del lado de las Fuerzas Armadas, ¿entendés? Entonces, un armado. Sacan viva, sana, caminando a una mujer, Cortázar de apellido, sale caminando, la ven los vecinos, María Eva Aevi, la sube en un auto de la policía, qué sé yo, se van hacia la sala policial que quedaba unas 20 cuadras. Cuando llega con un tiro en la cabeza. Patricia. Te digo más, ese bebé no se supo más nada, nunca estuvo el cuerpo. María Eva tuvo un niño que lamentablemente murió hace unos años, ya hace rato que pido que saquen ese cuerpo, que le hagan un ADN, porque así llevamos paz a la familia Cortázar, que es Paulita, que es una nena que también estuvo en un campo de concentración, bueno, bla, bla, bla. Esto es esta gente. ¿Cómo fue el juicio? Fue reparador. Eso es lo que te quería decir. Te quería decir que yo puse en juicio a quien vi cara a cara, a un secretario de un juzgaducho de cuarta de la ciudad de Santa Fe, pero a la sociedad puso en juicio a un juez federal que llegó a tratar la reelección de Menem. Entonces, para mí fue muy reparador doblemente. Por mi pasado, pero básicamente fue reparador por mi lugar social hacia el futuro. Muchísimas gracias por venir. A ustedes, porque la justicia juzga el pasado, pero te resuelve el futuro. Tengamos fe en la justicia, tengo fe en el juicio político que le voy a pedir a Rosati, porque tiene que ser un juez probo. No me importa que esté o no de acuerdo yo con él, no importa, es lo de menos, pero tiene que ser un tipo probo. Gracias. Gracias. Pero en temas más cotidianos, muchachos, la inflación no baja, los precios de cuidado no aparecen. Ya está aquí Augusto Costa, que fue secretario de Comercio e Interior, para hablar del tema. Mi desafío es ir a buscar precios cuidados. ¿Habrá precios cuidados en los supermercados? Vamos a ir a la parte de fideos y arroz. ¿Qué pasa con los precios cuidados en esos productos de la canasta básica? Hay uno con precios cuidados. Los demás no. En arroz no veo precios cuidados. Góndola de aceites. Precios cuidados yo no veo. En este caso son los yogures. Está el cartel, pero no hay stock. La leche que figura acá no está. O sea, hay en su lugar yogures. Acá hay otra marca de leche. Dice precios cuidados y no hay stock. Pan lactal blanco, precios cuidados y todavía hay un poco de stock. Si bien hay precios cuidados, hay poca variedad de marcas dentro de los precios cuidados. En la parte de arroz vemos también faltante del producto que figura en la góndola como precio cuidado. No está. Y en cuanto a los fideos,
En algunos pasa exactamente lo mismo. Figura el producto y no está. No hay stock. Y de este tampoco. Y después hay mucha variedad de fideos, pero casi nada y muy poco de precios cuidados. Sector yerbas, bueno, acá no tiene stock. En este supermercado sí hay variedad de marca y precios cuidados en variedad de marcas. En el sector azúcar también encuentro variedad de marca y precios cuidados. También hay faltante de este azúcar que está dentro de los precios cuidados. El queso, por ejemplo, en el anterior supermercado estaba dentro de los precios cuidados. En este no figura dentro de los precios cuidados. Leche Armonía dentro de los precios cuidados, pero no hay. El resto hay stock, pero no está dentro de los precios cuidados. Bueno, en este tercer supermercado los precios cuidados no existen. Ni en yerbas, ni en azúcar. En fideos tampoco. Y en arroz tampoco. En leches tampoco. Y en los quesos. Bueno, ahí está, sencillito, con un celular fuimos a comprobar si existían los precios cuidados, demostración casera, modesta, pero cualquiera de nosotros lo sabe. Más que precios cuidados, son precios fugados, son precios prófugos, no aparecen por ningún lado. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P-A24, y ahí nos cuentan en qué están gastando la guita, cómo hacen para llegar a fin de mes, cómo se la rebuscan. Y si no, escúchenlo a Juan Enrique, que tiene números serios. Ustedes me van a contar detalles. Juan Enrique tiene números serios. ¿En qué está gastando la plata la gente? Juan, buenas noches. Buenas noches, Rolando. Mirá, estaba mirando el informe de precios cuidados. ¿Cómo hemos criticado el kirchnerismo, te acordás? Cuando aplicaba precios cuidados, que decíamos que así no podían bajar la inflación. Y hoy, con el 2.6 de abril, nos encontramos que después de 16 meses de rezago, los planes monetaristas vuelven a fracasar en la República Argentina. Rolando, acércate, te lo digo así. La inflación es un fenómeno social que se muestra como monetario, y en países que están en vía de desarrollo como el nuestro, que generan que la gente pueda comprar, que tengan buen salario, que generen demanda de bienes, eso hace aumentar el precio de los bienes, y casualmente porque no somos desarrollados, no tenemos productividad, no ofrecemos esos bienes y ahí tenemos inflación de oferta, después tenemos inflación de costos, como te dije antes, inflación de demanda y también un poco de inflación monetaria. Se está dando un fenómeno, porque digo, vamos a tenernos a lo que está diciendo los propios funcionarios del gobierno, diciendo, está bajando la inflación, pero la inflación no baja. Mejor lo voy a sumar acá a la conversación a Augusto Costa. ¿Por qué no baja la inflación? Bueno, primero creo que coincido que ha demostrado que el gobierno venía con un programa que es el típico programa ortodoxo para bajar la inflación y hoy... Pero, está bien, pero si supone que si es un programa ortodoxo para bajar la inflación, ¿por qué no baja? Porque si vinieron a bajar la inflación... No, porque justamente lo que he demostrado es que la ortodoxia no entiende muchas veces las causas de la inflación, sobre todo, como comentaba Juan, en los países como el nuestro, donde hoy el INDEC publicó 2,6% de inflación, 9% acumulado de enero hasta ahora y 27,5% interanual. Recordemos que es el primer indicador interanual porque hubo un periodo entre diciembre y abril de... Que fue cuando la inflación llegó al 7. Que ahí fue cuando la inflación realmente se disparó, con lo cual 27,5 sin contar los 4 meses previos que fue cuando fueron los más picantes. Que fueron los más picantes. Es decir, un descalabro en términos de inflación. Y uno cuando ve desagregado ahí en la placa, por ejemplo, y para responder tu pregunta,
Lo que empujó la inflación, uno de los factores este mes es indumentaria, ¿no? 5,1% de aumento en la indumentaria durante este mes. Y uno dice, ¿cómo puede ser que suba la indumentaria cuando estamos en plena recesión, cuando hay una apertura y la importación de ropa aumentó 66% en el mes de marzo, cuando supuestamente están haciendo los deberes y todo bien? Bueno, acá lo que quedó claro con lo que ocurrió estos meses es que la inflación tiene causas que están relacionadas con los impulsos que se dan desde la política pública, que desde el macrismo básicamente fueron la devaluación inicial, la eliminación de retenciones y la eliminación de controles. Pero muchachos, no funciona la economía clásica. No funciona la economía. Baja el consumo y suben los precios. Por eso es algo. Y entonces creo que hoy ya estamos en condiciones de decir que el plan antiinflacionario del macrismo fracasó, porque las causas en Argentina tienen que ver con la capacidad que tienen muchos agentes en los mercados que están muy concentrados de aumentar su tasa de rentabilidad o adelantarse a situaciones, y eso dispara los precios en situaciones donde, según la teoría ortodoxa, no debería pasar. Sí, Juan. Rolando, claro. Pero acá, como decía Augusto, estamos pagando consecuencias. Ya te lo vengo diciendo semana tras semana. Que el salario que cuando copia la inflación no es aumento, es recomposición. Y el salario debería aumentar todos los años por lo menos un 5%. ¿Por qué? Porque la productividad sigue aumentando. Y cuando no lo aumenta el trabajador, alguien se la lleva en forma de fuga de capitales, en forma de dolarización de cartera y hacer la bicicleta financiera. Alguien se lleva esa productividad. ¿Y por qué pero eso con él es muy estructural. ¿Por qué no bajan los precios? Se supone que si baja el consumo, la gente o los formadores de precios deberían bajar los precios. No lo bajan y al revés lo suben. Rolando, la economía está recalentada porque hay una demanda de trabajadores de bienes que no se producen. También hay emisión monetaria que este gobierno también sigue emitiendo. La emisión interanual sigue en un 45-50%. No es verdad que no estén emitiendo. Con algún dinero emitido compran los dólares de endeudamiento. Pero te quería hacer rápidamente y explicar ¿dónde gasta la guita la gente? Mirá, el salario no acompaña la productividad. La productividad se va en fuga de capitales o en el carry trade, en el tema financiero. Acá, como decía Augusto, tengo la inflación de abril. Sí, indumentaria aumentó muchísimo, alimentos sigue aumentando, esparcimiento, educación. Mirá, educación, 3,2%. Y vivienda, acá tenés el gas, el tarifazo. Claro, el tarifazo explica mucho de este 2,6%. Está bien, pero hoy leía, por ejemplo, y aclárenme ustedes dos, que ni siquiera está bajando la inflación núcleo, que hace un año que está clavada en 1,7. La inflación núcleo, agregamos a la gente, es la inflación desestacionalizada. O sea, la inflación, lo que no tiene variación estacional, digamos, de época. La quita de retenciones y la devaluación va a generar que la inflación núcleo tarde en bajar, porque los alimentos fue lo que más aumentaron. Y acá te lo muestro, esto está buenísimo, Rolo. ¿Dónde gasta la guita la gente? Y esto por decirles, la gente más pobre, la línea azul es alimentos. Fíjate que la gente más pobre gasta más o casi el 50% en alimentos. Claro, los ricos gastan menos guita, menos dinero en alimentos. Y después te muestro salud. Claro, los pobres hacen lo que pueden con la salud. Y los ricos tienen para pagar salud. Después te lo muestro en educación. Y para los ricos es barata la educación. Ahora, mirá, esto también está buenísimo, ¿no? El alquiler. Claro, los pobres hacen lo que pueden después de haber gastado el 50% en alimentos, la inflación núcleo, la devaluación, la quita de retenciones, todos los alimentos aumentaron. Pero mira, esto es clarísimo. Acércate un poquito, vení. Mirá, los ricos, el verde es turismo, pueden viajar al exterior porque tienen el dólar barato. Y el dólar barato lo pagamos todos nosotros. Los ricos pueden viajar al exterior. Y ahí se muestra claramente, que esto lo vemos seguido, la distribución regresiva del ingreso. El decil más rico, los más poderosos, se quedan con el 31,3% de los ingresos, mientras los más pobres solamente con el 1,4%. Y así, Rolo, es verdad, no vamos a hacer un país más inflación está justo, en los niveles del final del kirchnerismo, un poco más o menos. No, de ninguna manera. El año pasado estuvo arriba del 40%, ahora... No, digo ahora, foto contra foto. ¿Ustedes no tenían una del 2%? Nosotros... Sincerada, vamos, sincerada. Sin el anabólico, 2015, sin el descuento. En 2015 estuvo alrededor del 22-23%, pero teniendo en cuenta que los últimos meses ya se adelantaron se dispararon los precios a lo que fueron los anuncios del gobierno, que es la devaluación que iba a aplicar la quita de retenciones, y eso hizo que se adelante el aumento de precios, que se adelantó, pero después siguió, no es que se terminó ahí.
Y este es otro punto importante. Todo esto que está describiendo Juan ocurre con el dólar planchado. Y vos sabés que en la Argentina también uno de los principales disparadores de la inflación es la expectativa de qué va a pasar con el tipo de cambio. Entonces, si se... Pero, suponete, vamos sí. ortodoxia contra ortodoxia. Bien. ¿Por qué el macrismo no está pudiendo hacer lo que sí hizo Cavallo, que fue bajar la inflación? Porque son dos momentos históricos Si están ingresando distintos. guita. Sí, son dos momentos distintos. Nosotros veníamos de la crisis hiperinflacionaria del 89. Acá en la Argentina en los últimos años hubo inflación alta, pero no estamos en esos niveles. Y los programas de shock que aplicó Cavallo y el programa de ajuste que aplicó el macrismo son distintos. El macrismo aplicó tarifazos y lo sigue aplicando. Entonces, también la perspectiva es que en la medida que sigan aplicando aumentos en los servicios públicos, que yo lo escuchaba al ministro Duhovne el otro día decir que no iba a haber más aumentos cuando ya están anunciados los aumentos. Y están pisando el aumento del transporte. Y están pisando el transporte. Porque Dietrich lo había anunciado y después le Exacto. dijeron callate la boca, no vas a aumentar el Pero bondi. Además, Rolando, es la idea que tienen. Ellos quieren subir los servicios públicos, eliminar los subsidios y eso es inflacionario. Por más que Sturzenegger a veces cuando habla pareciera ser que no Pero lo no es. era que los Y de hecho, subsidios eran lo inflacionario. ¿Sabes, Rolo? Digo, Yo tengo una opinión, ¿no? Respecto a la inflación y sobre todo cuando incluís a la gente. El país estaba en la frontera de la producción y vos querés que todos consuman, querés que los jubilados consuman, querés que los trabajadores tengan un buen salario y en la frontera de la producción, y eso recalienta la economía y vas a tener una inflación piso del 20%. Ahora después, ¿cómo lo solucionás? Y no lo solucionás con un programa ortodoxo, monetarista, con tasa elevada, con fuga de capitales. Creo que así, de hecho se está demostrando, se está complicando y muchísimo. A ver qué nos está diciendo la gente a nuestro Twitter, @3P_A24. ¿Sabés? Rolo, está opinando muchísimo la gente, ¿no? Acá Cristian dice, ¿en qué se le va el dinero a la gente, no? Impuestos, comida y me quedé sin plata. Impuestos, mirá qué bueno, ¿no? Sí, Cristian impuestos primero paga incluye las impuestos. tasas, digamos, los servicios, ¿no? Sí, y después acá tenés María de Los Ángeles, dice, en comida rara vez puedo darme un gusto de comprarme algo para mi uso personal. Y Marisol, qué ganas de poder darle todo a mi viejo y que no le falte nada, pero no me alcanza para una mi sueldo. Bueno, la gente está muy enojada, realmente, Rolando, la guita no alcanza. Bueno, Sí, claro, Rolando, es y que- también ahí lo que marca la gente es que al reducirse los consumos se consume lo mínimo indispensable para vivir, pero también, sobre todo en los sectores de menos ingresos, la pérdida de poder adquisitivo hace que los consumos más elementales ni siquiera se puedan realizar. Hoy en día estamos en los consumos per cápita de leche en la Argentina más bajos de los últimos 15 2003, años, o sea, estamos llegando a niveles de 2002 de la crisis esa. Entonces, o sea, lo que tenemos que pensar es que detrás de todos estos números que estamos hablando es una situación social que se deteriora muy rápido y que el gobierno no está dando muestras de que, primero, la está tomando en cuenta y segundo, está tomando las medidas para poder generar un cambio de tendencia, porque también lo escuchaba Duhovne, dice, si perdemos las elecciones en octubre porque la gente nos castiga con su voto, vamos a seguir con estas políticas, porque pensamos que son las mejores. Detrás de esto hay caída de las condiciones de vida de los sectores populares y concentración. Y la concentración que marcaba Juan, que en todos los mercados, cuando se reduce el consumo y suben los precios, van cayendo los jugadores más chiquitos y se quedan los grandes y todavía tienen más rentabilidad. A lo que quiero insistir es que están perdiendo el partido en su propia lógica. Porque el gobierno, digamos, se jactó de que y ganó las elecciones prometiendo que bajaba la inflación. Sí, pero Rolando, es la Pero lógica, era su lógica de los manuales que leen, en los manuales básicos de la facultad. Es un desconocimiento total de cómo funcionan los mercados en Argentina o demuestra un desconocimiento aplicar... Hay que decir que ustedes no lograron desconcentrar mucho, ¿eh? Digo, no lograron ampliar la oferta de bienes. Coincido, y yo creo que eso es una autocrítica que nosotros tenemos que hacer porque el nivel de concentración no bajó sustancialmente durante nuestro periodo, pero es una realidad también mundial, digamos. En todos Esto es los lo que mercados- hace, por ejemplo, digamos, para llevarlo de un ejemplo a tierra, que el pan lactal en la Argentina cuesta 70 mangos, el doble que en Londres o en París. ¿Sabes por qué? Porque hay una empresa que abastece el 80% del mercado. O sea, una sola empresa. Entonces es muy difícil en esas condiciones que la beneficio de la competencia funcione. Entonces, Aunque tenés que tener- porque eso quiere decir que aún cuando le baje la cantidad de panes que fabrica, conserva su ganancia. Es que vos como empresa, vos tenés dos posibilidades cuando te enfrentás al mercado para obtener rentabilidad. Vendés poco y con mucho margen o vendés mucho con poco margen. Cuando está concentrada la economía, la apuesta de las empresas es a vender poco con mucho margen y de esa forma tener la máxima rentabilidad. ¿Y por qué no aparecen competidores?
Porque esto es lo que indica la economía clásica. La concentración justamente claro, es la demostración de que hay una barrera para que entren competidores. Y hay millones, por ejemplo. ¿Por qué no hay pan lactales, no sé, de Porque pepines? ¿sabés cómo se entra una góndola de un supermercado? Claro. Es imposible. Si vos tenés la principal empresa, que el 80% del pan, de los panificados, es la que abastece, y viene la competencia, muy rápidamente uno puede pensar que la empresa decía al supermercado, no, o me pones mis panes y no entra nadie más, o yo no te entrego los míos. Y ningún supermercado y ningún comercializador va a querer vender productos de una empresa que no conoce nadie. Y hay que decir también que si el pan es más caro, también le deja un mayor margen de rentabilidad por unidad al supermercado. Exactamente. Entonces hay como una comunidad de negocios ahí también que perjudica a los pequeños productores y a los consumidores. Entonces me parece que romper con eso requiere que el Estado tenga herramientas que muchas veces son muy difíciles de contar por limitaciones propias de las normativas. Y yo siempre insisto, mucha gente cree que el Estado puede multar a alguien que sube los precios de una manera indiscriminada. No hay ningún instrumento legal que le permita al Estado, al secretario de Comercio o al ministro de Economía poner multa por subir los precios. ¿Usted no sancionó una cantidad de leyes de defensa del consumidor y de abastecimiento? Bueno, la ley de abastecimiento es la única ley de Argentina que permite intervenir. Que decían que era chavista. Decían que era chavista y además está permanentemente digamos, cuestionada por anticonstitucional. ¿Por qué? Porque un funcionario del gobierno puede decirle a un empresario estos precios son abusivos y perjudican a los consumidores, entonces lo tiene que bajar. Entonces, cada vez que se intenta aplicar esa ley, saltan todos los juristas, defensores de las grandes corporaciones de Argentina, a presentar cautelares. Entonces, pero además en esto hay una realidad. Digo, la instancia de apelación es la justicia ordinaria. Cuando llegan las sanciones de la justicia ordinaria, las voltean todas, automáticamente. Exacto. Entonces uno pone multas. No pasan. No pasan. Uno pone multas y nunca las paga. ¿Eso qué es? ¿Lobby o derecho malentendido? La verdad es una aplicación del derecho que tiene que ver con alguna razón de fondo, que yo no puedo saber si es lobby, pero pasa sistemáticamente. Los tribunales, las sanciones administrativas que tienen como instancia única de apelación, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, por lo general, lo que hacen es cuando llegan ahí, ¡pum! Bueno, este caso me parece interesante. Nosotros le habíamos aplicado antes de irnos a una empresa de lavandina, la principal del mercado, una multa de 50 millones de pesos por justamente impedir la libre competencia y el acceso a las góndolas de su competencia. O sea, son capitalistas manontropo, son capitalistas en el zoológico. Exactamente. Claro. 50 millones de pesos. ¿Qué hizo la justicia? Dio de baja esa multa y la empresa nunca la pagó. Con lo cual, ni siquiera el Estado puede, con la amenaza de la multa, impedir... O sea, un Estado capitalista no puede lograr competencia capitalista. No, porque muchas veces la propia lógica del mercado y de los recursos entre la justicia impide que se desconcentre el mercado. Entonces hay que tener más instrumentos y hay que tener más capacidad de intervenir. Más participación del Estado. Exactamente. ¿Qué más está diciendo la gente, Juan? Claro, Rolo, la gente está muy enojada. Quería acotar algo, ¿no? Nosotros los economistas heterodoxos estamos en contra de la concentración en pocos participantes porque ellos fracturan el mercado y para eso se necesita mucho Estado. De hecho, hace 40, 50 años una persona no tenía el PBI que tiene un país como sucede en estos días. La gente está muy enojada, Rolando. Samuel, mirá, ahí habla, ¿no? En mantener las arcas del Estado, critica al Estado, y que los funcionarios puedan vivir felices. Bueno, por eso, acá Samuel dice que él mantiene el Estado y que, bueno, creo que, Samuel, es todo lo contrario. Si no hay Estado, creo que el mercado te va a hacer que los precios sean cada vez más caros. ¿O no? Quiero que a ver qué se opina. Bueno, acá, Raúl, prácticamente pagar impuestos, tarjeta y el resto en comida. Atención cuando dice tarjeta, porque el endeudamiento de la gente con la tarjeta está alcanzando niveles preocupantes también. Una lágrima, ¿no? Comida, como te decía recién, el 50% según los ingresos. Azucena, antes podía comprar cosas para la casa, ahora solo viaje, comida y alguna salida. Viaje y comida, estamos hablando de trabajadores. José, sueldo o limosna a gatas para impuestos. Y comida, pregunta qué hacemos con el resto del mes cuando se nos termina. ¿Sabés, Rolo? Estuve hablando con algunos trabajadores. El salario te alcanza hasta el día 15. Muy preocupante la situación, ¿eh? Sí, a ver, dos o tres cosas. Juan, dale la última palabra a la gente, ¿viste? Le respondí y no le deja la última palabra. Es malo, Juan, es bravo. Vos sos más malo que él, pero bueno. A ver, dos cosas. Hablando de tarifazo, en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, hoy se publicó que se aprobó ya el tarifazo en la energía eléctrica.
En toda provincia de Buenos Aires, básicamente la ciudad de La Plata y todo el interior, el tarifazo a partir de junio, sí, Edelap, PDN, EDES, ¿sabe cuánto es? 59%. Epa. 59%. Y se aprobó ya en audiencias públicas el incremento de las tarifas de los peajes en el interior de la provincia, ruta 2 y 11 y en la autopista La Plata-Buenos Aires. Bueno, eso hay que decir... Mirá, Rolando, la inflación no se baja así. Vos para generar más productividad, que las industrias argentinas, las pymes, fabriquen bienes para ofrecer al mercado y bajar los precios, y la tenés que ayudar con la energía. Sí, pero la además, energía en un país como el nuestro tiene que ser barata, por lo menos, o gratis. Pero además, trato de pensar con la lógica del gobierno. Decir, bueno, iban a bajar el déficit, no lo están bajando. Para nada. Iban a bajar la inflación, no la están bajando. Y se suponía que iban a inyectar, acordate que el año pasado decían, vamos a inyectar plata en el mercado para que aumente el consumo sigue bajando. Sí, porque el leve repunte del salario que hubo en los últimos meses, ahora con esta nueva espiral de aumento de precios, está echando para atrás el consumo. Y por otro lado, hay paradojas. Por ejemplo, uno de los indicadores positivos que señala el gobierno es el aumento de la venta de autos, ¿no? Ahora, lo paradójico es, sube la venta de autos, es decir, los patentamientos, cae la producción de autos en Argentina, tenés suspensiones, tenés despidos en muchas terminales. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Que habrían las importaciones. Entonces, 67% de aumento de importaciones en marzo respecto al año pasado, y hoy los autos importados en Argentina representan el 72% pero tampoco bajaron los precios. No bajan los precios. Porque si fueran importados hubieran bajado los precios. Pero tampoco, entonces, fíjate qué pasa con el consumo. Parece que crece por la venta de autos, pero en realidad ese aumento de consumo no beneficia a la industria nacional porque 3 de cada 4 autos que se venden en la Argentina son importados, mayoritariamente de Brasil. Ahora, cuando vos salís a vender autos afuera por la crisis, sobre todo de Brasil, te caen las exportaciones. Claro. Entonces, también hay que tener en cuenta que el consumo que genera una atracción para el mercado interno tiene que estar ayudado también por un esquema que permita, mediante la Administración del Comercio, que todo el esfuerzo que hace el Estado y la sociedad argentina quede en la Argentina y en la producción local. Muchachos, así nos vamos. Gracias, Augusto, por venir. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.